Mi mundo se hizo añicos cuando Sara confesó. Su asunto nunca lo vi venir. He estado casado durante 8 años y decir que fue tomado por sorpresa sería un eufemismo. Recuerdo la noche ella soltó la bomba, que éramos sentados en nuestra sala, bebiendo copas de vino tinto, la tele estaba encendida, pero yo no podría decirte qué programa estaba reproduciendo. El ambiente estaba tenso, lo podía sentir en el aire. Mark, tenemos que hablar, Sara dijo con voz temblorosa, la puso copa de vino y respiró hondo. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi corazón se aceleró. Mente corrió a través de varios escenarios, pero la infidelidad no fue una de ellas. He sido, al ver a alguien más, admitió con lágrimas, brotando en sus ojos, y hay algo más. Necesito decirte mí. El estómago se revolvió mientras intentaba procesar sus palabras al ver a alguien más tan solo. Fue devastador, pero ¿qué podría ser peor que eso? Ella continuó. He estado pensando en Mark sobre la idea de un espacio abierto. Matrimonio, quiero explorar mis sentimientos por esta otra persona. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Y matrimonio abierto era como si ella simplemente me entregó una granada y no me esperaba, para tirar del alfiler con solo pensarlo. Era absurdo, y mi primer instinto fue negarse. Pero luego algo inesperado sucedió. Tal vez fue el shock o el desesperación por salvar nuestra relación. Dudé por un momento, y luego las palabras salieron de mi boca. Todos están de acuerdo. Un matrimonio abierto, Sara, pero en una condición. Ella me miró perpleja. Cuidado con qué condición tienes que dejar. Yo también tengo una aventura. Los ojos de Sara se amplió con incredulidad que no había esperado. Esa respuesta, vi una mezcla de shock y confusión en su rostro en ese momento. Era como si hubiésemos entrado en Uncharted territorio, y ambos estábamos inseguros del camino a seguir después de un tenso silencio. Sara finalmente asintió de mala gana, pensando que nunca lo haría, asumió. Fue solo un intento desesperado de sostener. En ella poco sabía ella que yo era. Muy en serio. Tenía un plan y implicó presentarle a alguien que pondría su mundo patas arriba solo, como ella le había hecho al mío. No podía permitirlo. Ella saliera ilesa después de lo que ella me hizo pasar. Así que decidí presentarle a Sara, a Emily, una mujer que había conocido a través de una amiga. Emily era atractiva, inteligente y, lo más importante, dispuesto para desempeñar su papel en mi juego Twisted. Como Sara, vacilante, se embarcó en su aventura con un hombre que conoció en línea llamado David I. Observado desde las sombras, planeando mi venganza, sabía que este era el comienzo de un juego peligroso que pondría a prueba los límites de nuestro matrimonio y las profundidades de nuestras emociones. Poco hizo Sara saber que su vida estaba a punto de tomar un giro tumultuoso, y ella pronto experimentar el mismo dolor y traición. Ella me había infligido, a medida que pasaban los días en semanas, el romance de Sara con David. Profundizado, era como una nube oscura. Se cierne sobre nuestro matrimonio, lanzando una sombra. No pudimos escapar de las mentiras y los encubrimientos se volvieron cada vez más elaborados, y no pude evitar sentir un crecimiento. Sensación de inquietud. Sara se escabullía a enviar mensajes de texto a David bajo la apariencia de trabajo, reuniones o noches de chicas. Nuestra vez la comunicación abierta y honesta se había convertido en una red de engaño. Me sentí como un detective juntando los fragmentos de su vida secreta. Una noche la escuché susurrarle a David en el teléfono en el dormitorio. Ella pensó que yo estaba dormido, pero cada palabra corta más profundamente en mi corazón. No pude escapar de la realidad que nuestro matrimonio se estaba desmoronando antes de mis ojos, como si la situación no fuera así. Bastante complicado. Emily entró en la imagen que inicialmente había aceptado ser mi pareja de aventuras, pero sus sentimientos por War me estaba volviendo más que solo físico. Atracción, pude sentirla en el camino. Ella me miró de la forma en que me tocó brazo cuando estábamos juntos. Era un juego peligroso y estaba empezando a perder el control. La tensión y los celos entre los cuatro eran palpables. Sara me lanzaba miradas gélidas cuando nos vio a Emily y a mí hablando o riendo juntos. Emily, por otro lado, volverse distante cada vez que sospechaba. Sara y yo estábamos pasando tiempo solos. Esa noche, Sara me confrontó sobre la creciente presencia de Emily en mi vida. Las acusaciones volaron y discutimos como si nunca lo había hecho antes. Era una mezcla tóxica de ira, traición y resentimiento nuestro. El matrimonio pendía de un hilo y nosotros ambos lo sabían. Entonces vino el bombazo. Sara estaba embarazada, le dijo vacilantemente. Sus ojos se llenaron de incertidumbre. El corazón se hundió mientras luchaba con él.
La pregunta abrumadora era este niño. ¿La sospecha mía o de David asintió hacia mí? ¿Como una bestia implacable? El momento era demasiado perfecto, demasiado sospechoso. No podía ignorar la posibilidad de que este bebé podría no ser mío. Era una dolorosa comprensión que desgarró los últimos restos de confianza en nuestro matrimonio. El embarazo de Sara se intensificó. The strain entre nosotros, las preguntas, las dudas y la traición nos había llevado al borde. Nuestra relación pendía de un hilo y ambos estábamos ahogándonos en un mar de incertidumbre. El futuro era incierto y el camino por delante parecía más oscuro que nunca. David Rowland, la expresión sobre Sara, para que me crea por él, se había vuelto insoportable. La vio vulnerabilidad y la aprovechó utilizando la amenaza de revelar su asunto como un arma para manipular. La pude ver el peaje que estaba cobrando Sara y alimentó mi determinación de traer esto. El retorcido juego llegó a su fin una noche después. Otra acalorada discusión con David. Sara llegó a un punto de ruptura que no podía soportar el peso de su ultimátum. Una desesperación más prolongada pintó su rostro mientras finalmente decidió confiar en alguien. Y ese alguien era su mejor amiga, Lisa. Lisa siempre estuvo ahí para Sara, un pilar de fortaleza en su vida. Tenía una manera de calmar los miedos de Sara y brindar un oído atento para que cuando Sara derramó su corazón sobre el asunto y las amenazas, que esperaba consuelo y consejo. Pero lo que Sara no hizo esperar fue la bomba que lanzó Lisa luego, en un tono silencioso e inquieto. Lisa, admitió Sara, hay algo que necesito para decirte que he estado saliendo con David durante meses. Sarah's world desmoronó a la persona. Ella confiaba más en quien ella confiado, la había traicionado en él. De la peor manera posible, era como si el suelo había desaparecido bajo sus pies, dejándola en caída libre. Como el shock instalado en Sara comenzó a conectar puntos. David y Lisa habían estado trabajando juntos todo el tiempo, usándola como un peón en su juego Twisted para ganar el control sobre mi vida y manipular nuestro matrimonio. Fue un plan cruel y calculado que nos había llevado a todos al borde, con claridad recién descubierta y una ira ardiente. Sara decidió confrontar a David y Lisa. Ella no podía dejar que siguieran sosteniendo su rehén con sus amenazas y mentiras. El enfrentamiento era inevitable y lo que estaba en juego era más alto que nunca. Cuando finalmente llegó el momento, fue un torbellino de emociones, acusaciones, volaron voces rosa y los ánimos se encendieron. Sara ya no estaba la mujer vulnerable que pensaban que podía controlar, que había encontrado su fuerza, su voz, y estaba decidida a poner el fin de su traicionero plan. El calor del argumento, la amenaza de la exposición colgaba en el aire como una espada, holgando de un rad. David y Lisa se dio cuenta de que su castillo de naipes era tambaleándose al borde del colapso y sus intentos desesperados por mantener el control se les escapaba de los. El enfrentamiento marcó un punto de inflexión en nuestra enmarañada red. Engaño y traición. Las líneas de batalla fueron sorteados, y estaba claro que nadie saldría ileso de esto. Los próximos días prometieron más giros, agitación y un ajuste de cuentas que ninguno de nosotros podríamos haber previsto. La tensión en nuestras vidas habían llegado a un punto de ebullición, y Sara y yo sabíamos que era hora de toma acción. Ambos habíamos sido atrapados en el engañoso plan de David y Lisa para demasiado tiempo. Había llegado el momento de girar las tablas con determinación recién descubierta. Nosotros decidimos trabajar juntos, nuestro común. El enemigo era un dúo formidable, pero éramos impulsados por un ardiente deseo de justicia. No podíamos dejar que David y Lisa continuaran manipular nuestras vidas y amenazar nuestro matrimonio. Nuestro primer paso fue reunir evidencia contra ellos. Comenzamos por documentando cada interacción, cada texto, mensaje y cada pieza de información que podría exponer su red de mentiras. Fue un proceso laborioso, pero estábamos meticulosos en nuestros esfuerzos mientras excavábamos. Más profundamente descubrimos una red enredada de engaño. David y Lisa habían sido orquestando su plan durante meses, tejiendo un intrincado tapiz de mentiras, y la traición fue un escalofrío, revelación que nos hizo aún más decidido a exponerlos una vez que tuviéramos. Reunimos suficiente evidencia para saber que era momento de confrontar a David y Lisa. Fue un momento angustioso, pero no pudimos dejar que el miedo nos detenga por más tiempo. Exigimos que dejaran nuestras vidas, para siempre, que su reinado de manipulación y el engaño llegue a su fin. La confrontación fue tensa, por decirlo menos. Las acusaciones volaron, los ánimos estallaron, y el aire estaba cargado de ira y resentimiento. David y Lisa, acorralados y expuestos,
Sabían, no hay más remedio que aceptar a regañadientes irse, pero mientras se alejaban prometieron venganza con una determinación escalofriante en sus ojos con su partida allí. Fue una sensación de alivio, pero las cicatrices de su traición fue profunda. Sara y yo quedamos para recoger los pedazos de nuestras vidas destrozadas y nuestro matrimonio aburrido. La peor parte del daño a nuestra relación estaba tensa. La confianza se había erosionado y las heridas estaban lejos de sanar. Pero estábamos decididos a reconstruir lentamente. Comenzó el arduo proceso de reconstrucción. Confianza de encontrar nuestro camino de regreso a cada uno. Otro fue un viaje lleno de altibajos y bajos momentos de duda e inseguridad. Pero hubo un nuevo hallazgo, resiliencia en nuestro vínculo compartido. Experiencia de traición que había forjado una conexión inquebrantable, mientras nosotros navegó por las turbulentas aguas de nuestro matrimonio. Nos aferramos a la esperanza de que algún día saldremos de esto más fuerte que nunca. Las consecuencias de la fe. El caos traído por David y Lisa se había ido. Yo, emocionalmente maltratado, me sentí como un barco a la deriva, en un mar tormentoso, incapaz de encontrar mi camino de regreso a aguas más tranquilas. La desesperación me llevó a buscar ayuda donde pude encontrarlo. Terapia que comencé a asistir a sesiones de terapia, tratando de afrontar el trauma emocional causado por Ruiz. El asunto con el que mi terapeuta, el Dr. Foster, era el tipo de persona sensato y sincero. Al meollo del asunto, obligándome a enfrentar mi dolor de frente. La terapia no fue fácil, fue como abrir viejas heridas, pero sabía que era necesario. Dr. Foster me ayudó a analizar las emociones que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. La ira, la traición, la inseguridad fue un proceso lento y doloroso, pero fue un paso hacia la curación. Durante este tiempo tumultuoso, Sara tuvo una inesperada sorpresa para nosotros. Ella dio a luz a nuestro hijo, un pequeño paquete de alegría. En el medio de nuestra agitación, supe que había una posibilidad de que el bebé no esté mío. Pero tomé una decisión que plantearía a este niño como mío, sin importar su verdad. Era paternidad, era mi manera de reafirmando mi compromiso con nuestra familia mientras navegábamos por los desafíos de la paternidad. Juntos, Sara y yo encontramos profundiza el vínculo entre nosotros. Se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Estaban más comprometidos que nunca con reconstruir nuestra familia y forjar un futuro más brillante, pero poco sabíamos que las sombras de nuestro pasado aún aparecieron. David y Lisa, consumidos por su sed de venganza, estaban en secreto, planeando nuestra caída. No pudieron soportar la idea de que encontremos felicidad otra vez y estaban decididos para destruir la nueva paz encontrada en nuestro vive. Su plan siniestro para exponer la paternidad del hijo de Sara y crear caos dentro de nuestra familia fue un movimiento cruel y calculado que amenazó con separarnos una vez más. Las nubes de tormenta de la venganza se reunieron en el horizonte. Sa y yo nos quedamos felizmente inconscientes de lo inminente peligro. Estábamos demasiado concentrados en nuestro amor, nuestra familia y el futuro que éramos construyendo juntos. Poco sabíamos que el pasado volvería a perseguir nosotros, y la batalla por nuestra felicidad fue lejos de terminar, justo cuando pensábamos que estaban en el camino hacia la curación de un siniestro. La tormenta descendió sobre nosotros. Un anónimo. La carta llegó una mañana sombría, y su contenido cambiaría nuestras vidas. Abajo la carta contenía una prueba de ADN, informe, y las palabras que contenía me parecieron daga en mi corazón que pretendía probar que yo no era el padre de Sara, niño. El shock fue abrumador y sentí que me ahogaba en un mar de desesperación. Enfrenté a Sara con el carta en manos temblorosas, lágrimas borrosas. Mi visión, la confianza que habíamos sido. La laboriosa reconstrucción quedó destrozada. En un instante exigí una paternidad, prueba para confirmar el verdadero padre del niño, esperando desesperadamente que el informe fuera un cruel engaño el día de la prueba de paternidad. Fue un tortuoso juego de espera. Tensión entre Sara y yo era insoportable, terrible, y el silencio era ensordecedor. Yo traté de aferrarme a la esperanza, pero la duda asintió a mí como una bestia implacable cuando los resultados finalmente llegaron. Eran como una sentencia de muerte. La prueba de paternidad confirmó lo que decía la carta anónima. Firmé que no era el padre biológico del hijo de Sara. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor y el dolor era indescriptible, con lágrimas corriendo por su rostro. Sara finalmente confesó la verdad, que admitió a su romance con David. Las mentiras, traición, todo se derramó como un torrente de culpa y arrepentimiento de mi corazón. Me dolió al escuchar sus palabras, pero el perdón se sentía como una imposible montaña para escalar.
La traición era demasiado profundas, las heridas demasiado crudas que no pude encontrar. Está en mi corazón perdonar a Sara por ella, acciones en la red del engaño que había destrozado nuestro matrimonio. El amor que teníamos una vez compartido fue enterrado bajo el peso de nuestros errores en una decisión. Eso se sintió como el último clavo en el ataúd en relación. Hice la decisión agonizante de dejar a Sara nuestro viaje que había comenzado con esperanza, y el amor nos había llevado a través de una tormenta desgarradora de mentiras y traición, y al final fue una tormenta que nos rompió sin posibilidad de reparación. Las consecuencias de la prueba de paternidad fue catastrófica y dejó un rastro de destrucción. En su despertar, Sara perdió todo su matrimonio, su familia y su felicidad. Era como si su mundo se hubiera derrumbado en 1.000.000 pedazos. Y no había manera de ponerlo de nuevo junto con los resultados, confirmando que yo no era el biológico padre de su hijo. Obtuve la custodia cortando los lazos de Ra con su propia descendencia. El dolor en sus ojos mientras decía adiós para nuestro hijo fue un espectáculo desgarrador. Fue un duro recordatorio de las elecciones que habíamos hecho y las consecuencias que tuvimos. Enfrentar a Sara cayó en espiral hacia un profundo abismo de depresión y aislamiento. El peso de sus elecciones se apoderó de ella como una carga implacable. La culpa y el arrepentimiento se estaban asfixiando, y ella se retiró. El mundo se ahoga en su propio dolor. Mientras tanto, David y Lisa se deleitaban su venganza, pero no les trajo la satisfacción que esperaban de sus cus. La victoria fue hueca. Su triunfo sobre nuestro. Su sufrimiento dejó un sabor amargo en sus bocas. Fue un duro recordatorio que la venganza a menudo llega a un nivel alto costo, ya que para mí y nuestro hijo tuvimos que seguir adelante sin Sara. Fue doloroso proceso, pero estábamos decididos a reconstruir nuestras vidas. Las heridas aún estaban frescas, las cicatrices aún visibles, pero nosotros continuó tratando de encontrar una apariencia de normalmente en el caos que se había convertido en nuestra vida. El capítulo terminó con una profunda sensación de pérdida y tristeza que nuestra familia tenía. Se ha hecho añicos y el futuro se siente incierto. Fue un claro recordatorio de que las decisiones que tomamos en la vida pueden tener consecuencias de largo alcance y a veces no hay vuelta atrás como el polvo. Nos asentamos sobre los restos de nuestro matrimonio. Sara cuidó tras ella opciones buscando una manera de redimir. Ella misma estaba desesperada por perdón y redención y condujo ella por un camino que nunca esperó. Sara acudió a un grupo de apoyo para personas que lo habían perdido todo. Debido a sus errores era un lugar donde el roto encontró consuelo y un rayo. Espero que haya asistido a las reuniones compartiendo su historia con otras personas que habían caminado camino similar de traición y pérdida. Fue en este grupo de apoyo Sara conoció al Dr. Wilson, un terapeuta de buen corazón que había dedicado su vida a ayudar a las personas a confrontar sus acciones y hacer las paces. El Dr. Wilson vio el dolor en los ojos de Sara. El arrepentimiento que pesaba sobre ella corazón, ella se convirtió en una luz guía en el viaje de Sara hacia la curación y perdón. Mientras tanto decidí empezar a salir de nuevo. Era una perspectiva desalentadora, pero no podía dejar que el pasado dictara mi futuro. Conocí a Karen, una mujer, entendí mi historia y las cicatrices que tengo. Llevada ella fue paciente y empática, proporcionándome un espacio seguro para reconstruir mi confianza en el amor Sara. Por otro lado, comenzó a darse cuenta de la importancia de uno mismo. El perdón, ella sabía que no podía cambiar el pasado, pero ella podría moldearla. Futuro se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, reconstruyendo su vida independientemente y encontrando su propio camino. A la felicidad en cuanto a David y Lisa Sue. La relación se desmoronó bajo el peso de culpa y remordimiento que su venganza les salió por la culata, dejándolos con una amarga sabor en la boca. El amor que se tuvieron una vez compartido había sido contaminado por sus acciones y las grietas en sus sus. La asociación se hizo más amplia con cada paso. El capítulo terminó con un destello de espero que Sara estuviera en el camino de la redención. El Dr. Wilson guiándola hacia la curación. Y había encontrado un nuevo amor en Karen, alguien quien entendió mi pasado. Y en cuanto a David y Lisa, se quedaron para luchar con las consecuencias de sus acciones, aprendiendo que la venganza fue un trago amargo. Tragar. El Dr. Wilson se había convertido en una presencia guía en la vida de Sara, animándola a centrarse en lo personal. Crecimiento y la superación personal no fue fácil journey. Pero Sara estaba decidida a reconstruirse desde cero.
Ella asistió a sesiones de terapia regularmente, profundizando en las raíces de ella, errores y buscando un camino hacia redención. Mientras tanto, mi vida había dado un vuelco. Giro diferente, había encontrado el amor otra vez, esta vez con Karen. Nuestra relación había florecido. Sabía que estaba listo para seguir adelante con mi tumultuoso pasado. Fue con un sentido de esperanza y propósito renovado que le propuse a Karen, con muchas ganas de construir un futuro juntos. Como para Sara, encontró un nuevo propósito al ayudar a otros que enfrentaron desafíos similares. El apoyo grupo había convertido su santuario en un lugar donde ella podría conectarse con esos, buscando redención y sanación. Era una manera de que ella retribuya usando la suya propia experiencias para guiar a otros en su camino hacia la recuperación. El grupo de apoyo de Sara creció, convirtiéndose en un refugio para individuos que habían perdido el rumbo, pero estaban decididos a encontrarlo de nuevo juntos. Compartieron sus historias, su dolor y sus esperanzas de un futuro mejor. Era un testimonio del poder de la redención y la resiliencia del espíritu humano. Entonces, inesperadamente, Sara y yo cruzamos caminos en un evento comunitario. Ambos estábamos cambiados por nuestras experiencias pasadas, llevando las cicatrices de nuestros errores. El encuentro estaba lleno de emociones encontradas, arrepentimiento, nostalgia y sensación de cierre que tuvimos. Ambos caminaron caminos diferentes, pero nuestro